Hola, buenas, bienvenidos a Recomiendo. Y hoy os traigo El Diablo metió la mano, del año 1999. Y la sinopsis nos dice que Anton Tobias de Osawa es un adolescente perezoso y despreocupado, que solo se dedica a ver televisión, fumar marihuana y observar a su vecina, Jessica Alba. Todo cambia cuando descubre que su mano derecha ha sido poseída por una fuerza demoníaca. Sin saber cómo, su mano empieza a cometer asesinatos sin su consentimiento. Anton intentará detener a su mano asesina con ayuda de sus dos mejores amigos, ¿no? Esa sería la sinopsis, ¿no?, de la película. Y en cuanto a la fecha técnica, pues el título original es Idle Hands, el año 1999, el país Estados Unidos, la dirección Rodman Flender, el guion Terry Hughes, Ron Miller y reparto de Gonzaga, Seth Green, Elden Henson, Vivica Fox, Jessica Alba, un gran reparto joven, ¿eh? Y bueno, la web nos dice, por ejemplo, imdb.com, nos dice que tiene un 6,3 de 49.000 votaciones, que no está nada mal. Y la sinopsis, clara y concisa, dice: la mano derecha de un adolescente es poseída y adquiere intenciones homicidas. Bastante buena, bastante bien, muy clara, muy concisa. Filaffinity.com le ha puesto un 5 y 13.000 votaciones. Y cuanto a los premios, pues tiene los Saturn Awards, nominada a Mejor Intérprete Joven de Gonzaga. Y las críticas, bueno, variadas, ¿no? Tenemos a Roger Ebert, Chicago Sun-Times, tiene energía y probablemente atraerá a un público joven, 2,5 sobre 4. Luego tenemos a Gene Seymour, de Los Angeles Times. Lo que le falta en originalidad lo compensa en energía e insolencia. Bueno, a mí me encanta esta película, la he visto un montón de veces y es una película de terror, comedia fantástica, muy buena, ¿no? Y una película diferente, por eso la recomiendo. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y también podéis suscribiros para recibir más notificaciones, ¿vale? Yo me despido, que tengáis un día de cine. Chao.